Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes, después del noticiero de las 8 de la noche, y también después del noticiero, pero del sábado mediodía. Este programa está hecho exclusivamente para usted. Nuestro ánimo, nuestro deseo, nuestro esfuerzo es que usted sepa, está debidamente preparado como Dios dice que usted se debe preparar para pasar a la eternidad y que lleve en la eternidad o pase la eternidad ahora sí que una eternidad feliz. Entonces, queremos además, antes de continuar más, queremos que usted disfrute de una pieza musical. Ahora vamos a lo que va a nuestro programa, es lo que Dios nos dice por la Biblia. Esa vez nuestro texto principal para el tema que tenemos, que es la palabra de Dios entre nosotros.
la palabra de Dios en nuestro medio. Nuestro texto es primera carta del apóstol Pablo a los Tesalónicos, su capítulo 2, su versículo 13, primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo llevó el Evangelio a muchos lugares, principalmente en Asia, después se internó hasta terrenos de áreas de Europa, y Tesalónica era una de las ciudades de Europa, pertenecía a una provincia llamada Macedonia, y les hace referencia acerca de la palabra de Dios cuando Él se las llevó y con qué actitud, con qué espíritu ellos recibieron la palabra, y les hace esta referencia. Dice el texto: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Dijimos que nuestro pensamiento central es la palabra de Dios en nuestro medio. Qué bendición para los tesalónicos que un hombre un día se entregara, se consagrara a Dios para llevar el Evangelio, para llevar el mensaje de la salvación en Cristo por todo el mundo, hasta donde pudiera llegar, teniendo vida para ello. Pues, ¿qué diríamos nosotros de nuestro Tamazunchale y nuestra región? ¿Acaso no es una gran bendición que tengamos en nuestro medio la Biblia, la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no ha prosperado como debiera haber sido prosperada entre nosotros, no ha sido recibida como debiera haberse recibido, aunque la Biblia misma, la palabra de Dios, dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es una gran verdad. El problema con esto es que nuestros conciudadanos no creen que es la palabra de Dios, y qué triste, porque es un tremendo privilegio tener la Biblia con nosotros. Y máxime que todavía diríamos que Macedonia o Tesalónica era, pues recién había surgido el Evangelio, y ahí estaba un hombre personalmente llevando el mensaje. Diríamos, después de 2000 años ya, ¿quién podría venir a Tamazunchale a traer el mensaje del Evangelio Santo? Pero Dios, en su gran amor y misericordia, que no hace las cosas a medias, Él no nada más envió a Cristo para arreglar el problema del pecado con Dios, no nada más eso, sino que Él se las ingenió para preservar su palabra. Tenemos en el mundo comprobado más de 500 copias de las copias de la Biblia, juntándolas todas, más de 500 copias de los originales. Así que, pues, y nosotros, a pesar de estar a la distancia de 2000 años en que sucedieron los hechos que la Biblia relata, tenemos la palabra de Dios, y Dios se ha encargado de conservarla, de modo que, pues, es un gran privilegio. Y también vamos a dar cuenta de que nosotros nos encontramos con la Biblia y luego la rechazamos
hacia primera vista, sin pensarlo. Yo le animo a usted que reflexione y que escuche lo que Dios nos dice por la Biblia. Jesucristo dijo: escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo está enseñando que el corazón de la Biblia es el mensaje de Cristo, y el mensaje de Cristo, el corazón del mensaje de Cristo es que hay salvación en Cristo. Primero vemos que los tesalónicos, al llegar Pablo y sus amigos llevándoles el Evangelio, valoraron esta bendición, porque dice: la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ellos la valoraron correctamente. Ellos dijeron: no, pues esto no es palabra de hombres. Esto que Pablo nos enseña se ve que es palabra de Dios, no es de hombres. Y la Biblia dice que los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así dice segunda de Pedro 1:21, si usted quiere leer ese texto en su Biblia. Dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, siendo inspiración divina la palabra de Dios, no es palabra de hombre, como correctamente lo entendieron los tesalónicos. Y Pablo les hace la referencia, y se gozaba de que los tesalónicos recibieran la palabra de Dios, no como palabra de hombre. Recíbela, amigo, amiga, persona que me está oyendo, que me está viendo. Esta no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Así que qué bueno sería que usted la recibiera así, para que pudiera ponerse a analizarla, a ver el mensaje central, y encontraría que si usted se pone a hacer lo que Jesucristo enseñó o sugirió, que se escudriñara la Escritura, encontraríamos el camino de la salvación, porque es el propósito de Dios. Dice 2 Timoteo 2:15, las sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, ese es el plan de Dios, que la gente al leer la Biblia encuentre cómo prepararse para pasar a la eternidad, en una eternidad de felicidad. Qué hermoso. La palabra de Dios, dijo el salmista David, mire, quiere leer el pasaje también, es el Salmo 19. Le animo que busque el Salmo 19 y vamos a leer unos 3-4 versículos de este salmo, donde el salmista está valorando la palabra de Dios. Está diciéndonos que qué es realmente la palabra del Señor. Salmo 19. Dicen los versos, partiendo del versículo 7, escuche, dice: la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Cuando dice la ley de Jehová se refiere a la Biblia. Es perfecta, no le falta nada, ni le sobra. Es exactamente lo que el hombre necesita saber. La ley de Jehová es perfecta. Dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí tiene usted
La Escritura nos enseña, la Escritura nos corrige, la Escritura nos dice dónde estamos mal, la Escritura nos dice cómo poder hacer las cosas bien, la Escritura nos instruye para que podamos ejercitarnos en una vida correcta. No le falta nada. Por eso dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, la cambia. A raíz del entendimiento de cómo ser salvo, cómo estar preparado para cuando uno se muera vaya con Dios. Y no es ilusión nuestra. Algunos nos acusan que somos muy farisaicos, que pretendemos cosas que no son ciertas. Pues nosotros no inventamos nada. No inventamos nada. Todo lo que decimos aquí, lo decimos porque la Biblia dice. Échele la culpa a la Biblia, no a los que predicamos la Biblia. Dijo Jesucristo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esa no es enseñanza de nosotros, es enseñanza de Cristo, que solo por Cristo se puede ir a la gloria. Y eso lo decimos porque Cristo lo dice, no lo decimos nosotros, no lo hemos inventado nosotros. Juan 5:24, Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en mí, dijo Cristo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así dice la Biblia, no dice la iglesia berea, no dice la iglesia bautista, no, lo dice la Biblia, que estas enseñanzas entonces pues no son de nosotros. Lo único que hacemos es creer en la Biblia, creer que el que cree en Cristo tiene vida eterna y que no hay condenación para él, que ha pasado de muerte de condenación con la promesa de ir a la gloria. Entonces esa enseñanza, no diga que nosotros somos exclusivistas o pretenciosos, que decimos que tenemos perdón de pecados o que tenemos salvación y usted piensa que no es cierto, que son ideas de nosotros. No son ideas de nosotros, son ideas de la Biblia, son enseñanzas de la Biblia. Muy bien, luego dice, el testimonio de Jehová es fiel. Es fiel. Yo le citaba el texto del Nuevo Testamento que dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Eso lo dice la Escritura. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos. El salmista está valorando la palabra de Dios, que es palabra perfecta, que es testimonio fiel, que es mandamiento de Jehová, que es mandamiento recto. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La Biblia es un libro que no le enseña a cosas malas. La Biblia no le enseña cosas malas. La Biblia le señala las cosas malas en usted y en mí, y por eso nos corrige. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová, todas estas palabras, mandamientos, preceptos, juicios, se refiere a la Biblia. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Para el salmista la Biblia era lo máximo, y eso es lo máximo
Por eso dijimos inicialmente, es un gran privilegio a nuestro pueblo, a nuestro México, tengamos la Biblia. Así que si usted por ahí le llega a alguien que le enseñe la Biblia, pues póngale atención o léala usted. Yo le recomiendo el Evangelio según San Juan. Usted ahí va a escuchar a Cristo mismo diciéndole cómo ser salvo. El Evangelio según San Juan es el 4.º libro del Nuevo Testamento. Procure leerlo. Haga algo por su propia alma, siguiendo los consejos de Jesús. De veras, entonces el salmista va valorando la palabra de Dios. En Eclesiastés, su capítulo 12, el escritor está diciendo, primero se dirige a los jóvenes diciendo: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Acaso no es correcto que reconozcamos que somos creados por Dios y que le vamos a dar cuenta y que debemos nosotros acordarnos es buscarle, es investigar cómo poder tener un encuentro con Él? Dice: acuérdate de tu Creador antes que se vaya la oportunidad, porque esa es una oportunidad que tiene un fin, que tiene un momento en que ya no haya esa oportunidad, ¿sí? Y dice: ¿por qué? Porque vamos a dar cuentas de lo que hicimos aquí, si rechazamos o no recibimos la palabra de Dios. En el Salmo primero, el salmista está diciendo, estamos hablando de valorar la palabra de Dios. Dice el versículo 2 del Salmo primero, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Está hablando del que no ha andado en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué medita de día y de noche? Porque es su delicia la Biblia, porque la valora correctamente. Entiende que es la palabra de Dios. Sí, porque usted, pues la sugerencia es que usted se ponga a estudiar la Biblia, a leerla, ahí donde el pasaje que dijimos, el libro de Juan, y va a poder usted a encontrar la verdad acerca de la salvación. ¿Quiere usted prepararse correctamente? Haga eso. Ahora, además, yo le sugiero que cuando vaya, si se anima a leer el Evangelio de Juan, usted se ponga a orar antes de leer su Biblia. Dígale: Dios, si este es tu libro, si aquí en tu libro puedo prepararme cómo ir al cielo, enséñame, por favor, yo quiero saber la verdad, yo no quiero que me engañen. Y al leer la Biblia usted se va a dar cuenta si está leyendo la verdad o está leyendo mentiras. Oh, que Dios le bendiga, Dios le ayude. En Juan, ya dijimos que en Juan 5:39 el Señor mismo recomienda las Escrituras y a la vez nos enseña que es el centro del mensaje bíblico. Entonces, los tesalónicos apreciaron que la Biblia les llegara a ellos. Y en segundo lugar, en el mismo verso, vemos cómo la apropiaron. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, cuando recibisteis, en el libro de los Hechos se nos da la historia, parte del relato de cómo ellos recibieron la Biblia. Mucha gente recibió
a Jesucristo como su Salvador a través del mensaje de Pablo en la Biblia. Y usted puede ser uno de ellos, recibiendo, dice, cuando recibiste la palabra de Dios, sí, se gozaron, dice que se gozaron, y Pablo estaba contento de que ellos recordaban la palabra de Dios, que la habían recibido con mucho cariño, con mucho entusiasmo, y estaban felices. Y en la Biblia vemos hombres que recibieron la palabra de Dios y estaban contentos después de recibirla. Tenemos, cuando usted guste leer en Hechos 8, dice que allí hay un hombre calificado como el eunuco, que había venido a adorar a Jerusalén y regresando a su tierra estaba leyendo la Biblia mientras iba en su carro, que no era más que un vehículo jalado por animales, posiblemente bueyes. Era una carreta, y iba leyendo su Biblia y se encontró con Felipe, uno de los evangelistas que predicaban el Evangelio, y él le leyó la Biblia, le leyó Isaías 53, donde habla de la venida del sacrificio de Cristo por el pecador, y dice la Escritura que el hombre se fue gozoso después de bautizarse, obedeciendo la Biblia, se fue gozoso, dice el verso 39. Lo mismo sucedió con el carcelero de Filipos. Dice el verso 32 que le explicaron la palabra de Dios Pablo y Silas. Le explicaron la palabra de Dios a él y a su familia. Y dice que se gozaba de que había creído en Dios, como decía la Escritura, él y su familia. Se quedó bien contento que encontró el mensaje de la salvación. Puede ser su experiencia, si usted lee la Biblia y con corazón sincero estar tratando de entender lo que Dios le hable acerca de su salvación. Pues no tenemos más tiempo, solo le quiero mencionar el tercer punto, que la palabra de Dios dice que ellos aplicaban la Biblia a sus vidas, es decir, la vivían. Dice la palabra que actúa en vosotros. La Biblia no es un libro muerto, es un libro vivo. Es un libro vivo, que uno se convierte en una conducta que adora al Señor, preparados como debe ser. Muy bien, este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche, también pasa los sábados después del mediodía. Pues si usted le ayuda este programa, recomiéndelo, y si tiene alguna duda, alguna pregunta, no decimos que lo sabemos todo, pero podemos investigar y contestarle su pregunta. Así que, pues, no dude, estamos aquí en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, en esta ciudad de Tamazunchale. Para concluir, queremos ofrecerle otro canto que le trae un mensaje de la Biblia.